Es obligatorio desarrollar políticas de inclusión que eliminen toda discriminación para que nunca más pueda haber víctimas de delitos de lesa humanidad, producto de cualquier forma de dictadura, en un contexto de recuperación de la democracia. Lo que usted acaba de oír es lo que llamamos lenguaje políticamente correcto, es decir, un conjunto de términos que, asociados entre sí, producen una sensación incontrastable de verdad, mientras colocan a su eventual contradictor en una posición de total injusticia. Pero lo que le debemos pedir al lenguaje no es que provoque una pura sensación de justicia o una impresión de aparente veracidad, sino que efectivamente transmita el ser de las cosas, la realidad, y que lo haga con tal claridad que permita abrir el debate entre dos o más inteligencias. El lenguaje veraz, en cuanto instrumento del diálogo, es equivalente a decir civilización. Por el contrario, el lenguaje políticamente correcto, en cuanto nos priva tanto del sentido como de la posibilidad misma de buscarlo, es barbarie, es violencia conceptual. El lenguaje es al mismo tiempo instrumento de las humanidades y su dominio propio. Si usted cree que las palabras, las frases, los textos, los libros pueden comunicar el bien y el mal, usted cuida el lenguaje, lo cultiva en la literatura, lo busca en la filología, lo explica en la filosofía y lo aplica en la historia. Pero eso es justamente lo que hoy se echa de menos. Todo eso es justamente lo que va siendo corrompido por el lenguaje políticamente correcto. Alan Bloom, ilustre profesor en la Universidad de Chicago, autor de un poderoso libro sobre la educación contemporánea, el cierre de la mente moderna, también traducido como el cierre de la mente americana, escribió, comillas, el fenómeno más importante y asombroso de nuestro tiempo, tanto más asombroso por pasar casi inadvertido. Existe en la actualidad un lenguaje completamente nuevo del bien y el mal, que se origina en un intento de ir más allá del bien y del mal, y nos impide hablar ya con alguna convicción sobre el bien y el mal. Incluso los que deploran nuestra actual condición moral lo hacen en el lenguaje mismo que ejemplifica esa condición. ¿Quiénes corrompen el lenguaje? ¿Quiénes maltratan las palabras, lanzándolas al pozo sin fondo de lo políticamente correcto? Las ideologías. Volvamos a esa frase que usábamos al comenzar y miremos las 6 expresiones sustantivas que ahí se contienen, bajo 3 ideologías distintas y complementarias. Primero, la ideología de género. Es ella la que ha asimilado la palabra inclusión con toda acción que valide la autoconstrucción del propio género. Es también esa ideología la que ha intentado convencernos de que discriminación es todo acto fundado en un juicio de moral cristiana. Segundo, la ideología de los derechos humanos. Desde su postura es víctima todo opositor al gobierno militar con total independencia de los actos de agresión que haya ejecutado o al menos preparado. Y desde su mirada, la de la ideología de los derechos humanos, es delito de lesa humanidad toda acción represiva de las legítimas actividades de terrorismo y subversión contra el fascismo. Tercero, la ideología del democratismo. No la democracia, sino el democratismo,
es quien ha sostenido que la presidencia de Pinochet fue por definición una dictadura, muletilla mucho más importante para la tranquilidad de conciencia de quien la repite que su afán de practicar la fidelidad histórica. Y ha sido también el democratismo el que ha insistido en la recuperación de la democracia en 1990, como una gesta heroica y unánime de un supuesto pueblo de Chile intentando borrar que el gobierno militar cumplió lealmente con un itinerario constitucional perfectamente previsto. Los ejemplos podrían multiplicarse por cientos, quizá por miles. Y como bien escribió Bloom, lo que descubriríamos en todos ellos es el talante de supuesta moralidad con que se esgrime el lenguaje políticamente correcto, a pesar de la continua descalificación de sus contradictores. Pero, ¿qué vemos en realidad en el lenguaje políticamente correcto que es opaco y que rechaza todo contraste? Por el contrario, el lenguaje verdadero, las palabras que hablan de la realidad, no necesitan ser agresivas. Convencen por su transparencia, dejan pasar la luz. Quiero aprovechar este programa para darle las gracias a todos los que ya han venido colaborando con nuestros dos sistemas de donaciones que se encuentran ahí justo abajo de la imagen y recordarles que a finales del mes de mayo vamos a sortear entre todos los que hagan donaciones para que podamos mantener este programa un ejemplar de la biografía de don Manuel José Irarrázaval, muy ilustre político conservador de la historia de Chile en el siglo XIX. Muchas gracias por su colaboración.